desarrollar una entrevista con el economista Alejandro Indacochea, quien ya está conectado vía Zoom con nosotros. Señor Indacochea, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación a la Noticia TV. Un gusto estar con ustedes. Señor Indacochea, ayer el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, se presentó ante el Parlamento para solicitar el voto de confianza. Hizo una serie de planteamientos, de pilares de la gestión para estos pocos meses que va a tener el gobierno. ¿Qué le pareció a usted la presentación del Premier y qué labores debería abordar, cree usted? En líneas generales estuvo bien la presentación del Premier, un poco extensa, porque hay que tener en claro que este es un gobierno de transición. En 9 meses no se puede hacer lo que tendría que hacerse en un plan de gobierno de 5 años. Yo creo que los objetivos que él debió señalar claramente, primero, evidentemente el problema de la inseguridad ciudadana, que es lo que nos apremia en el día a día. El segundo es evitar el despilfarro fiscal, el gasto populista que va a ser el Congreso en este último año, digamos, con vistas a las elecciones. Tercer punto, evidentemente garantizar unas buenas elecciones y una buena situación de transición. En la agenda tiene que haber una propuesta concreta sobre lo que implica el reinfo, ¿no? Claro, También. y veíamos que le ponía mucho énfasis al tema de la seguridad ciudadana, ¿no? Y algunos congresistas, después de la intervención del Premier, también los congresistas ponían mucho énfasis en el tema de solucioname o qué planteas para, digamos, hacerle frente a esta inseguridad. Se ha decretado un estado de emergencia como punto de partida, pero usted considera que debería haber, digamos, otras formas de abordar la problemática. Claro, señor Rivera, hay algo que ha pasado desapercibido. El Congreso hoy día se rasga las vestiduras pidiendo medidas contra la seguridad ciudadana. Ellos deberían dar el ejemplo. Deberían empezar derogando todas las leyes pro delincuencia que ellos han promulgado. ¿Recuerda usted la ley Soto? Manipulación de los pasos de prescripción. De ahí se recortan los plazos en los procesos de colaboración eficaz. Se cambió el concepto de organización criminal. Se impide la incautación de material usado en la minería ilegal, explosivos, armas. Se excluye a los partidos políticos de toda responsabilidad penal y se promueve la impunidad para terroristas y otros que hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Son una serie de leyes pro delincuencia que ellos promulgaron. El Congreso debe rectificarse, es correcto que se rectifiquen ante el país. Si ellos han dictado leyes promoviendo y favoreciendo la delincuencia. Entonces, hoy día no pueden rasgarse las vestiduras diciendo el Congreso que hay que enfrentar la delincuencia. Den ellos el ejemplo, empiecen derogando todas las leyes con las cuales han favorecido la corrupción y la delincuencia en el país. Ahora, ¿usted cree que este Congreso pueda, digamos, dar ese paso atrás para derogar estas normas que se aprobaron? Digamos, estamos en un año preelectoral. Es que eso es lo que el país debe exigir. No deben ellos ser lobistas, intermediarios entre, para, para ampliar, digamos, la minería ilegal, ¿no? Para ampliar el sistema del reinfo y decir que evidentemente hay que dar una lucha contra la inseguridad ciudadana. Si ellos mismos han promulgado leyes que favorecen la impunidad y la corrupción y la ilegalidad del país. Eso es lo que debemos pedir los ciudadanos hoy día a este Congreso. Ustedes han promulgado, han dado leyes a favor de la delincuencia, de la inseguridad ciudadana. Es correcto que ustedes se rectifiquen. Ahora, usted mencionaba el tema del reinfo, ¿no? Y en los últimos días, en el inicio de semana, hemos visto que a los exteriores del Congreso han llegado decenas y decenas de mineros supuestamente artesanales que están buscando que se amplíe el reinfo. Recordemos que el reinfo se ha ampliado N veces, no sé cuántas veces ya se ha ampliado, pero esta ampliación termina el 31 de diciembre. Hay quienes dicen que luego de que el tema de la formalización de los mineros dejó de estar en manos en los gobiernos regionales y pasó al ministerio, a un organismo adscrito al Ministerio de Energía y Minas, se acortaron los tiempos para poder formalizarse. Porque trasladar toda la información que tenían los gobiernos regionales a esta entidad del Ministerio de Energía y Minas, dada la burocracia que hay,
va a ser mucho más lento el proceso. En medio de esto hay una protesta y quedan poco más de 2 meses para que termine esta ampliación. ¿Considera usted saludable que se amplíe el reinfo o hay que acelerar el tema de la ley MAPE? Yo estoy convencido que hay que asegurar la ley MAPE. ¿Por qué? Porque el señalar la minería artesanal como escudo, porque señalan los proyectos de pequeña minería y minería artesanal, el COFIMIN, ha servido como un escudo para proteger, digamos, lo que implica la minería ilegal que tanto daño hace al país, el sicariato, el lavado de activos, crimen organizado, prostitución infantil, redes de corrupción, impunidad, delincuencia y, diría, financiamiento de campañas electorales. Recordemos las camionetas que rodeaban Lima para apoyar al señor Castillo. Y hoy día preguntemos quién va a financiar las campañas de ese congresista que está pidiendo que se amplíe el reinfo día a día. ¿De dónde vienen los recursos de ellos? Y tengamos en claro, el reinfo se dio el 2016. De 87.111 inscritos, solamente han pasado a ser legalmente constituidos, se han formalizado 2.032. O sea, menos del 2,5%. O sea, es un escudo para proteger a la minería, digamos, ilegal, que financia candidatos, financia congresistas, actúa con el sicariato, lavado de activos, crimen organizado y toda la secuela de por medio, ¿qué? Claro. Entonces, digamos que ¿usted cree que todos estos mineros que están en los exteriores del Congreso sean todos mineros artesanales o también hay de estos denominados ilegales? Yo no generalizaría. Yo diría que los mineros ilegales se disfrazan como artesanales. Y por otro lado, el reinfo incluso resulta hereditario. Mire, se hereda de padres a hijos. Sirve para comprar explosivos. ¿De dónde salen los atentados con explosivos? ¿Ah? Claro, claro. Entonces yo no entiendo cómo cómo este Congreso puede pedir lucha contra la delincuencia si ellos dan luz verde para que escudados en el reinfo haya la compra de explosivos, de atentados, redes de corrupción, financiamiento de sus campañas de congresistas que lo financia la cadena, digamos, totalmente ilegal, ¿ya? Claro. Incluso con sicariato, lavado de activos, y mantienen las leyes pro delincuencia. Claro. Eso es lo que debemos pedir los ciudadanos. Hay una postura de algunos especialistas que, digamos que esto de alguna manera también termina afectando a los denominados mineros ancestrales, ¿no? Digamos que estos son los artesanales. Pero usted señalaba, ¿no?, que hay muchos ilegales que se escudan o se esconden o se disfrazan como artesanales. Esta minería ilegal en el país, ¿cuánto mueve? ¿Es tan poderosa? Se señala que hoy en día, con el precio del oro en el mercado, la minería, digamos, ilegal está exportando, está vendiendo tanto o más que la minería formalmente constituida. Y esto se está haciendo, lo grave es que con el precio porque estamos en bonanza económica. Hoy día el país, con estabilidad política, con el problema de la inseguridad combatido, deberíamos crecer a un 6-7%. Crecer al 2.7, 2.8 es mediocre, vamos a seguir siendo pobres en 10 años. ¿Por qué? Porque tenemos una bonanza en el precio de los minerales. El oro a 5.000, el cobre. Entonces ahorita hay minería ilegal, no solo para el oro, sino ya está abarcando los yacimientos de cobre. Claro, y eso es preocupante, ¿no?, que mueva tanto o más dinero que la formal. Entonces, si mueve tanto dinero, y usted mencionaba que hay incluso tiene poderes, digamos que invierte en algunos poderes del Estado, es fácil pensar que la ley, que este reinfo se va a ampliar de todas maneras a fin de año. Bueno, tiene sus lobistas en el Congreso, ¿no? Hay que preguntarle al señor Bellido qué lo argumenta, qué lo sustenta para presentar una ampliación por 5 años que viene del reinfo. El daño que nos va a hacer al país. Ya sé que van a financiar su campaña. Recordemos que el mismo expresidente del Congreso, el señor Salguana, era representante de los mineros ilegales, ¿no? De ahí. Yo entiendo, hay minería artesanal, pero tenemos que separar la paja del trigo.
porque basados en ese manto de impunidad y con el lobby en el Congreso, vamos a continuar con el sicariato, lavado de activos, crimen organizado, prostitución infantil, redes de corrupción y más aún, congresistas financiados por la ilegalidad. Ahora, es fácil, señor Indacochea, es fácil separar la paja del trigo de mineros ilegales de los artesanales. Por eso es importante que se sienten, trabajen, para eso el país destina sus recursos y se haga una ley que promueva la minería adecuadamente artesanal. Pero no puede ser que bajo ese escudo se compren explosivos para financiar la delincuencia. Se compran explosivos, salen financiados de la compra del escudo del Reinfo y no se ha formalizado nada de él. Claro. Porque mire, solamente de 87.000 tenemos 2.000 que han usado, digamos, el Reinfo para formalizarse. ¿Qué implica eso? Que el 98% no lo usa. Es un escudo para proteger la minería ilegal. Claro, y parece cíclico esto, ¿no? Porque cuando ya faltan siempre 2 o un mes para que se venza el plazo, lo que normalmente ocurre es que viene un grupo fuerte de mineros artesanales, se plantan frente al Congreso y hacen su protesta y finalmente meten la presión, también desde adentro, supongo yo, para que se apruebe una ampliación más. Yo recuerdo mucho, hace algunos meses, cuando el propio presidente de la Comisión de Energía y Minas de ese entonces salía y hacía como una especie de meeting frente al Congreso, frente a los mineros informales y les prometía de alguna manera ampliar el Reinfo. Este tipo de acciones revelan la debilidad que tiene algunos congresistas respecto a estos intereses que tienen los mineros ilegales o informales. Esta situación se va a agravar, señor Rivera, porque en la campaña electoral va a haber financiamiento totalmente ilegal de ellos. No por gusto están haciendo el lobby hoy en día, ¿no? No por gusto el señor Bellido presenta un proyecto para los 4 o 5 años que vienen, ¿no? Mientras tanto, el país sigue perdiendo oportunidades. Tenemos 67 proyectos por 64.000 millones de dólares bajo tierra. Y duermen, digamos, el sueño eterno, no hay fecha de inicio. Perdemos las oportunidades de desarrollar el país, digamos, en una forma adecuada. Si usted visita, pongamos Tambo Grande hoy en día, ¿recuerda usted la campaña de Limón? Claro. Que teníamos que proteger el agro, el limón, la minería, iba a exterminar todo. Los invito a que visiten hoy día Tambo Grande. Ya no hay limón, contaminados con arsénico, prostitución, bares y minería ilegal. En contraparte, evidentemente, si se hubiera hecho con todas las del caso una empresa formalizada internacional, avalada con el Banco Mundial, tuviéramos el limón. No dicen nada. Claro. Y hoy día han desaparecido las protestas para proteger el medio ambiente, ¿no? ¿Qué pasó? Se les recortó el financiamiento. Claro. Y por otro lado, dado que estamos en una campaña electoral y ya ha ocurrido, el tema de la minería legal siempre es, digamos, usado como caballito de batalla por algunos partidos o candidatos, ¿no? Recordemos aquella campaña mina no, agua sí, ¿no? En el tiempo de Ollanta Humala. Agua sí, oro no. Exacto, ¿no? Entonces veíamos también a Gregorio Santos en Cajamarca, que hacía una campaña muy fuerte contra Conga. ¿Este escenario se va a repetir? ¿Cree usted que candidatos, sobre todo de izquierda, van a utilizar el tema de la minería formal como un caballito de batalla en elecciones, o la gente ya aprendió la lección? No, lo están haciendo. Lo están haciendo. Si hemos tenido el presidente del Congreso ha trabajado para la minería ilegal. Tenemos leyes pro delincuencia. Piden la ampliación del Reinfo. ¿Así quieren luchar contra la delincuencia? Esta es una broma de mal gusto. Claro. Y las leyes de delincuencia, toda la promoción de la delincuencia está saliendo del mismo Congreso de la República. Y eso es lo que hay que explicarle al país. No se escuden en minería artesanal. Mi respeto al minero artesanal. Tenemos que dar una ley adecuada para ellos. Claro. Pero no podemos dar aval para que evidentemente se compren explosivos que atentan contra la seguridad, una red de crimen organizado, haya prostitución infantil, impunidad, delincuencia, y se financien campañas políticas. Recuerdan ustedes con Castillo, las camionetas que estaban al ingreso de Lima,
En la Panamericana Claro. eran todas las, evidentemente, de la minería ilegal. ¿Con quién financiaba esa campaña? Claro, usted siempre ha sido uno de los más críticos al Congreso, ¿no? Y en algunas oportunidades lo ha denominado el Congreso de la vergüenza, ¿no? Ujú. Y digamos que si viene una época electoral y va a ser, digamos, distinta porque vamos a elegir ahora dos cámaras. ¿Usted cree que con esta bicameralidad que vuelve a nuestro sistema parlamentario, se va a mejorar la labor del Parlamento o también depende de quiénes van a estar en estas cámaras? Yo creo que el problema es doble. El problema nos dicen que no sabemos elegir, pero tampoco hay oferta. Exacto. La cartilla del menú es muy pobre. Entonces podemos caer en el mismo problema. Y más aún, si mantenemos las leyes pro delincuencia y ampliamos el reinfo, vamos a tener en diputados y en senadores evidentes representantes de toda la minería ilegal. Y vamos a seguir con este problema de inseguridad ciudadana. Claro. Desde acá va mi invocación. Yo sé que el gobierno ayer, al pedir las facultades extraordinarias, el visto bueno del Congreso, no ha podido plantear ello. Pero hoy en día me sorprende que no le exijamos al Congreso que elimine sus leyes pro delincuencia y que no amplíe el reinfo. ¿Por qué? Porque son elementos con los cuales está boicoteando, está afectando la seguridad ciudadana en el país. Claro, ahora, el Premier hace unos días también dejó entrever que estaba en contra del tema de ampliar el reinfo, pero digamos que no fue bastante directo. ¿Se espera un pronunciamiento también del Ejecutivo respecto a ese tema? Espero que tengan una posición definida, ¿no? Si no, la historia lo juzgará. Mire, el gobierno actual no debió de gastarse ayer en demasiado en la presentación, porque se sabía que el Congreso le iba a dar las facultades. Más bien debe demostrar el gobierno que tiene independencia del Congreso, que no han sido elegidos puestos por el Congreso, y plantear 4 o 5 acciones concretas como eliminar el reinfo, pedir la derogación de las leyes pro delincuencia, evitar el gasto público excesivo y evidentemente garantizar un buen proceso de elecciones. Claro. Agenda bien concreta en la cual todos apoyaríamos. Claro. Señor Y tiene que distanciarse del Congreso. El gobierno tiene que entender que no puede continuar siendo rehén del Congreso. Claro. O que tiene que marcar la distancia y no ser un gobierno congresal, que es lo que hemos tenido. Ahora, ¿usted considera o qué concepto tiene usted de este gabinete? Se dice que algunos especialistas señalan que está integrado por técnicos. ¿Usted coincide con ello? Sí, he visto un equipo, gente no muy conocida, no con mucha expertise en el campo político. Muy buena impresión me ha causado la ministra de Economía al haber cambiado el presidente del directorio de Petroperú, pero tiene que pedir la renuncia del gerente general de la refinería de Talara, el señor Vera. Y tiene que tener firmeza para contener la avalancha de gasto que viene el Congreso en el periodo electoral. Tiene que decirles no. Y la población tiene que apoyar al gobierno en esa posición. Claro. Salvo que quiera continuar en lo mismo, seguir siendo un gobierno congresal, lo cual no queremos en el país. Usted ha mencionado Petroperú y con ello me gustaría entrar a la etapa final de la entrevista. Petroperú siempre ha sido un fierro caliente, ¿no? Para quien lo tome, porque siempre se habla de que tienen que lanzarle salvavidas, que es la única forma de que subsista. ¿Cuál cree usted que es la solución para Petroperú? ¿La liquidación? Mire, la señora mencionaba de que quería, cuando hubo un directorio profesional independiente, ella mencionaba que quería un directorio de patriotas. Pero, ¿qué más patriotismo que evitar gastar $3 millones diarios en un país donde tenemos 43% de la población de niños de menores de 5 años en situación de anemia? Donde tenemos 15 millones de personas que una sola comida al día y 10 millones de pobres. La opción con Petroperú, evidentemente no podemos quebrar Petroperú porque arrastraría los bonos y el crédito como país, pero sí podemos tomar decisiones importantes. La refinería de Talara debería darse a un operador internacional. Una ocasión sería, pongamos Chevron, que está en las costas peruanas. Lo siento, son más de 3.000 personas en Petroperú, con una serie de prebendas y con cédula viva. El señor Davay, que se ha retirado, cuenta con cédula viva, o sea, un reajuste permanente sin hacer nada a través del tiempo. Eso tenemos que
comprar renuncias y definir qué hacemos en el país. Y la tensión estratégica que ellos dicen en las zonas alejadas, que Petroperú es muy importante, Petroperú ha perdido la importancia y trascendencia que tenía, tiene menos del 25% del mercado nacional. Subastemos ese subsidio y lo van a dar más barato y de forma más eficiente a otros operadores petroleros. Pero no podemos seguir destinando 3 millones de dólares diarios y el último pedido es, quisiera escuchar a la Contraloría qué pasa con esa auditoría forense que pedimos. Cómo una refinería la inversión era de 1.600, 1.800 millones de dólares, terminó costando 6.500 millones de dólares, ¿quiénes son los responsables? Y sigue pasando el tiempo y no sucede nada. Una Contraloría ausente. Claro, esto nos pone todo un tema de agenda para el próximo gobierno, ¿no? Exacto. Tenemos que reestructurar los organismos del Estado, han sido tomados. Lo que no nos hemos dado cuenta es que estas leyes pro delincuencia, este reinfo ampliado, este financiamiento de campañas, han llevado a la captura del Estado. Tenemos capturados organismos reguladores, tenemos capturado el Poder Judicial, el enfrentamiento con el Congreso, el Tribunal Constitucional. Entonces tenemos que restituir al país. Hay que reconstruir un país que ha sido evidentemente maltratado, afectado y que no merecíamos esto en los últimos 5 años, ¿no? Claro, señor Necochea, para terminar, mucho se habla de de la cantidad de personal que hay en Petroperú y que debía haber una liquidación de de varios de ellos. Se habla mucho de que hay muchos gerentes, pero también se habla mucho de los sueldos que reciben en Petroperú, que son exorbitantes. ¿Es tanto así? Hay incluso una liquidación con cédula viva. O sea, me liquido como gerente, el señor Vera se liquida, llega a su casa y el nuevo gerente le duplican el sueldo, él recibe el sueldo duplicado. Los clubes de playa, los clubes acá de Monterrico, ¿para qué sirven? Hay un exceso de personal. Yo entiendo con mis compatriotas, la responsabilidad no ha sido de ellos, ha sido de que el Estado, que evidentemente Petroperú ha sido un botín de la clase política. Y este problema se remonta no en los últimos años, mucho tiempo atrás, ¿no? Porque escucho a algunos expresidentes del directorio que solamente señalan después que han sido miembros del directorio, pero no antes. Este problema se remonta mucho tiempo atrás. Como claro, necesitamos saber cómo la refinería de Talara, que es impagable, porque no se va a recuperar la refinería de Talara, quién autorizó y cómo se destinaron esos recursos, ¿no? Claro. Bien, vamos a ver cómo termina esta novela que parece inacabable de Petroperú, porque se plantean soluciones desde afuera, pero parece que no las tomaran en cuenta desde adentro, ¿no? Y vemos de tumbo en tumbo, de cambio en cambio cada año, pero la situación en Petroperú sigue siendo la misma. Señor Necochea, vamos a estar atentos a la situación que se vive también respecto al reinfo y bueno, quedamos para una próxima entrevista con usted. Muy amable, y que derroguen las leyes pro delincuencia del Congreso. No bien, ampliación del reinfo y leyes pro delincuencia que ellos han dado. Con eso ayudarían a que el país enfrente la lucha contra la delincuencia. Bien. Y no con discursos volátiles, ¿no? Efímeros de ellos, ¿no? Bien, señor Necochea, siempre es un gusto conversar con usted. Gracias por la entrevista. Muchas gracias. Bien, estuvo con nosotros el economista Alejandro Necochea, que hacía este análisis respecto al reinfo que no debería ser ampliado, según su opinión, que deberían ponerse también todas las balas respecto a la ley de minería, ¿no? Se pondrán de acuerdo en el Congreso. El señor Necochea hablaba de intereses, sobre todo en época preelectoral, que, digamos, hace pensar un poco más o más de 2 veces a los congresistas para tomar una decisión respecto a la minería. Es un tema bien complicado que se tiene que abordar de forma seria, con un análisis completo y dejar de lado los intereses que puedan tener algunos parlamentarios.